Hola, soy el doctor César Paredes y hoy vamos a conversar sobre embarazo ectópico. Hablamos de embarazo ectópico cuando el huevo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina. Es importante saber que este es un cuadro no tan frecuente, pero igual puede afectar entre el 1 y el 2% de todos los embarazos. Y aún en nuestros días es una importante causa de mortalidad materna. Por lo tanto, siempre hay que pensarlo y buscarlo frente a una paciente en la cual se pueda sospechar. Como señalé, el embarazo ectópico corresponde a la implantación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina y hay distintas localizaciones y dentro de ellas la más frecuente es la trompa. En el esquema ustedes pueden apreciar los otros lugares donde se puede implantar el huevo fecundado y con las frecuencias respectivas. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes que se asocian a esta condición son la edad materna sobre 35 años, el fumar y tener antecedentes de patología tubaria o bien cirugía sobre las trompas, o bien daño en las trompas, como por ejemplo en aquellas pacientes que han tenido procesos inflamatorios pelvianos, o que han tenido infertilidad, o que han tenido cirugía previa sobre sus trompas. El antecedente de un embarazo ectópico previo también es un factor de riesgo bastante importante, ya que se supone que eso va a dañar también las trompas para posteriores embarazos. El embarazo con dispositivo intrauterino también es una condición de riesgo y eso hay que analizarlo de forma bien importante porque el dispositivo intrauterino en general previene el embarazo. Por lo tanto, la posibilidad de que una paciente con dispositivo intrauterino se embarace es menos del 1%, alrededor del 1%. Sin embargo, si esa paciente llegó a embarazarse estando con un dispositivo, la posibilidad de que ese embarazo sea ectópico es cerca del 50%. Es importante señalar que cerca de la mitad de las pacientes que tienen un embarazo ectópico no tienen ningún factor de riesgo. Por lo tanto, siempre hay que estar alerta y tratar de pesquisar la condición en base a la clínica y los síntomas que la paciente presenta y no solamente por los factores de riesgo, ya que su ausencia no descarta esta condición. Dentro de la patogenia hay elementos que tenemos que conocer. Todas aquellas condiciones que puedan dañar la trompa van a favorecer el desarrollo de embarazo ectópico. Y a raíz de ello se produce una deficiencia en el transporte del huevo fecundado a través de la trompa y por lo tanto se implantaría en un lugar que no corresponde. El comportamiento del embarazo ectópico varía según la localización de esa implantación. Lo más frecuente es en la trompa e incluso dentro de la trompa hay distintas opciones. Lo más frecuente es que se implante en la zona ampular, que es una zona más distensible, por lo tanto el embarazo empieza a crecer y se desarrolla antes de romperse la trompa. Distinto es que se implante cerca del cuerno del útero, donde la trompa es más gruesa, tiene más capa muscular y por lo tanto es menos distensible. Los embarazos en esa posición favorecen el desarrollo de roturas de la trompa con hemoperitoneo y riesgo vital para la paciente. Por lo tanto, es variable la clínica en base al lugar donde se implante el embarazo ectópico. Asimismo, el embarazo, por ejemplo, en el abdomen, el embarazo abdominal, va a depender la sintomatología que la paciente presente del lugar que esté comprometiéndose con el embarazo. Por lo tanto, cuando tengamos una paciente que tenga una historia compatible o sospechosa de embarazo ectópico, siempre debemos descartar esta condición. La historia más característica de la paciente es el dolor abdominal hipogástrico y el sangrado genital. Esos síntomas no le son exclusivos a esta condición, porque también están presentes en la paciente que tiene un aborto y la paciente que tiene una mola. Por lo tanto, estas son las tres condiciones que uno tiene que descartar frente a una paciente que tiene una metorragia del primer trimestre. El no presentar síntomas tampoco descarta el cuadro. En la actualidad las pacientes se realizan controles de embarazo muy precozmente con exámenes de subunidad beta y ecografía, por lo cual los embarazos ectópicos en muchas ocasiones se diagnostican en forma muy precoz, antes incluso de cualquier sintomatología. Sin embargo, cuando tengamos una paciente que tenga historia característica, debemos buscar los factores de riesgo, recordando que hay pacientes que no tienen factores de riesgo e igual tiene un embarazo ectópico. En este contexto es fundamental la subunidad beta, nos ayuda a confirmar la presencia de un embarazo y además, al conocer la curva de duplicación normal que tienen en las pacientes que tienen gestaciones viables, nos permite
diferenciar a aquellas pacientes que están cursando con algún embarazo que no va a ser normal. Sabemos que en embarazos normales, aproximadamente cada 48 horas, se incrementa el nivel de subunidad beta en al menos un 40%. Y eso es lo que debemos esperar en pacientes que tienen embarazos normales. En condiciones de embarazo ectópico y embarazos no viables, la curva no va a progresar como lo esperamos y eso debe ponernos en alerta para realizar un adecuado seguimiento y pesquisa de esa paciente. Es importante conocer el concepto de rango de discriminación. Y eso se refiere al nivel de subunidad beta sobre el cual debemos ver un embarazo dentro del útero. Eso varía de acuerdo al equipo ecográfico que estemos ocupando, a nuestra pericia y a la vía por la cual se realiza el examen. Se han utilizado distintos niveles de corte, pero en general entre 1000 y 2000 de subunidad beta, nosotros debiésemos ser capaces de observar un saco dentro del útero. Sin embargo, si utilizamos los rangos entre 1000 y 2000, muchos embarazos normales podrán ser catalogados o encasillados en un probable embarazo ectópico o embarazo no viable. Y con eso, muchas pacientes que están normales las estaremos incorporando a un grupo de riesgo que no corresponde. Por lo tanto, se acuerda y se ha acordado realizar un nivel de corte un poco superior como para definir cuando el embarazo es normal o no. Y en general ese nivel que se ocupa es 3500. Por lo tanto, sobre 3500 debemos ser capaces de observar por vía transvaginal un embarazo dentro del útero e idealmente al embrión con sus latidos. La ecografía transvaginal es la herramienta de imágenes más útil en el diagnóstico del embarazo ectópico, porque en primer lugar nos permite diagnosticar y confirmar o descartar la presencia de un embarazo intrauterino y a su vez en algunas condiciones nos va a permitir observar el embarazo ectópico fuera de la cavidad uterina. No es tan frecuente observar el embarazo ectópico porque muchas veces son pequeños, están ubicados en localizaciones que no son del todo accesibles a la ecografía, por lo tanto el no observarlo en una ecografía en ningún caso descarta el diagnóstico. La ecografía principalmente sirve para confirmar la presencia del embarazo intrauterino y de esa manera descartar el embarazo ectópico. Sin embargo, como les dije, la ausencia de elementos que hagan pensar un embarazo ectópico desde el punto de vista ecográfico no lo descarta. En ciertas ocasiones sí se puede observar el embarazo ectópico y se observa una imagen de anillo en la trompa, incluso se puede observar el saco vitelino o el embrión con latidos en un anexo o en la trompa. Eso ya hace el diagnóstico sin duda del embarazo ectópico. La ecografía además puede mostrar signos indirectos del embarazo ectópico o de la complicación. Por ejemplo, en una paciente que presentó un aborto tubario o que tuvo una rotura uterina, se puede observar líquido libre dentro de la cavidad peritoneal y obviamente eso nos pone en el alerta de que la paciente está frente a una complicación, en este caso un hemoperitoneo. No hay que olvidar que esta paciente muchas veces se puede presentar con abdomen agudo o incluso choqueada. Por lo tanto, hay que también descartar otras causas que pudiesen explicar situaciones como aquella. Una paciente con un abdomen en tabla o con una peritonitis puede tener una clínica muy similar a la de una paciente con un embarazo ectópico roto. Por lo tanto, hay que estar también atento y alerta a ese tipo de situaciones que podría enmascarar el cuadro que estamos enfrentando. Por otro lado, el completo examen físico también nos va a permitir orientar la situación que estamos enfrentando. Por ejemplo, si la paciente está teniendo un aborto, vamos a encontrar el cuello dilatado, vamos a encontrar restos ovulares quizás en la especuloscopía, cosa que no tendríamos por qué observar en un embarazo ectópico. Por lo tanto, el examen físico es un elemento muy muy importante en estas condiciones. Con respecto al manejo, y el manejo es un tema en general de médico especialista más que de médico general, pero es importante que ustedes lo conozcan, hay distintas opciones de manejo. Y está el manejo médico y el manejo quirúrgico. Hay un protocolo en el hospital que ustedes tienen que buscar y leer, donde se señala cuáles son las indicaciones para el manejo médico. El manejo médico en general se refiere al uso de drogas como el metotrexato. El metotrexato es una droga que permite inyectarse por vía intramuscular y que ayuda a resolver médicamente el embarazo ectópico sin necesidad de cirugía. Hay distintas formas de aplicarla. Hay un esquema de dosis única y hay un esquema de dosis semanal en que se aplican dos dosis.
También hay un esquema de múltiples dosis, pero la verdad es que tiene muchas complicaciones y la verdad es que ese esquema prácticamente no se ocupa. Así que el esquema que más se utiliza es el de dosis única, pero también hay uno de dos dosis como les señalé. En general, como concepto para que se lleven a la casa, el embarazo ectópico que va a responder a manejo médico es el embarazo ectópico pequeño. O sea, embarazos ectópicos que midan menos de 3 centímetros, idealmente que tengan betas muy bajas, idealmente bajo 5000, que no tengan embrión con latidos y obviamente que no esté complicado, que no esté roto, que no esté con un hemoperitoneo. Esas pacientes pueden manejarse con metotrexato y de esa manera tenemos una chance altísima de no tener que operarlas. Cuando no es el caso, es decir, cuando la paciente tiene un embarazo grande, cuando la subunidad beta se acerca a los 10.000 o cuando se observa un embrión con latidos, en ese caso lo que se privilegia y el manejo más adecuado es la cirugía. Porque de lo contrario puede pasar esto, que podemos tener un hemoperitoneo y la paciente corre riesgo de su vida. Aquí vemos un embarazo ectópico que está comprometiendo la trompa. Por lo tanto, el manejo va a depender de la paciente y de las condiciones que tengamos en nuestro hospital. En el hospital de Talca tenemos la opción de realizar ambos manejos, el manejo laparoscópico del embarazo ectópico y el manejo médico cuando las condiciones así lo ameritan. Vamos entonces a responder las dudas y bueno, muchas gracias por su atención.